Hoy hablaremos de la intrigante historia de uno de los gigantes tecnológicos. Este episodio se centra en Apple, una de las corporaciones más reconocidas del mundo. ¿Qué diferencia a Apple de sus competidores, y en qué viaje se embarcó la empresa para lograr un éxito tan asombroso? Para comprender la saga de Apple, debemos retroceder en el tiempo hasta los años 1970, un período marcado por una avalancha de innovación técnica. Este entorno preparó el escenario para los humildes comienzos de Apple, cuando dos personas, Steve Jobs y Steve Wozniak, decidieron revolucionar el mundo de la informática. La creación de Apple, el 1 de abril de 1976, fue el resultado del potencial del dúo para transformar ideas audaces en una realidad práctica. Su proyecto inicial, la computadora Apple I, fue nada menos que innovador, ya que fue una de las primeras microcomputadoras en introducir una interfaz fácil de usar. El éxito de Apple convenció a Jobs y Wozniak de que estaban en algo especial. Ampliaron sus operaciones y, al año siguiente, lanzaron el Apple II, una versión mejorada de su predecesor. El Apple II venía con una pantalla de gráficos a color, capacidades de sonido avanzadas y una arquitectura abierta, lo que lo convertía en un dispositivo fácil de usar. Sin embargo, no fue hasta que Jobs conoció a John Sculley, vicepresidente senior de PepsiCo, que la empresa llegó a poseer la palabra Apple dentro de su nomenclatura. Jobs le preguntó a Sculley, ¿quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Este giro de la carrera de Sculley fue fundamental para llevar a Apple a nuevas perspectivas. Sin embargo, el camino hacia el triunfo estuvo lejos de ser sencillo. La naturaleza ambiciosa de Jobs lo impulsó a diseñar una computadora revolucionaria, la Macintosh. Dotada de una interfaz gráfica de usuario simplista y un mouse, esta computadora se lanzó en 1984, y esperaba hacer que la informática fuera accesible a las masas. Desafortunadamente, Macintosh fue un fracaso comercial, lo que provocó la lucha interna que resultó en la posterior salida de Jobs de la empresa. Durante los años siguientes, Apple superó la incertidumbre e intentó llenar el vacío dejado por la ausencia de Jobs. En 1996, la empresa realizó una adquisición crucial cuando compró Next, la empresa fundada por Steve Jobs tras su salida de Apple. Junto con su avanzado sistema operativo, NextStep, esta adquisición también marcó el regreso de Jobs a Apple, aunque inicialmente en una función de asesoramiento y, desde 1997, como director ejecutivo interino. La segunda etapa de Jobs en la empresa fue dramática y transformadora. Su visión de la informática quedó reivindicada por el asombroso éxito del iMac en 1998. Dotado de un diseño elegante, una variedad de colores y un alto rendimiento, el iMac revolucionó el mundo de la informática personal. A este éxito pronto le siguió el lanzamiento del inmensamente exitoso iPod en 2001, lo que marcó la incursión de Apple en el mundo de la música digital. La capacidad de Apple para anticipar las necesidades de los consumidores y ofrecer productos innovadores continuó impulsando su crecimiento. La introducción de iTunes Store y App Store aumentó la línea de productos de Apple y solidificó su postura en el mundo digital. La conveniencia de comprar música y aplicaciones móviles desde la comodidad del hogar era una propuesta que al mundo le resultaba difícil rechazar. Ejecutando una ingeniosa campaña de marketing, Apple presentó el iPhone en 2007, un dispositivo que revolucionó el mundo de los teléfonos inteligentes. Su diseño elegante, capacidades avanzadas de cámara, pantalla de alta resolución y una variedad de aplicaciones integradas establecen nuevos puntos de referencia en la industria. Apple, bajo el liderazgo de Jobs, no es alguien que se duerma en los laureles del pasado y lanzó el iPad en 2010, un dispositivo que definió la era de las tabletas. El iPad era una magnífica combinación de entretenimiento, libros, internet y videollamadas en un dispositivo liviano y portátil que podía ser utilizado fácilmente por todos los grupos de edad. Apple, una empresa revolucionaria en sus actividades, pretendía continuamente reducir su impacto medioambiental. Dando un paso audaz, Apple se convirtió en la primera en asumir el compromiso corporativo de impulsar sus operaciones con energía 100% renovable y, en 2018, todo el negocio global funciona con energía renovable. La historia de Apple está entrelazada con su inventiva, y siempre ha moldeado el carácter y la filosofía de la empresa. Bajo el perspicaz liderazgo de Jobs, cada lanzamiento de producto se convirtió en un fenómeno cultural. La muerte de Steve Jobs en 2011 fue una grave pérdida para la empresa, pero sus legados y principios continuaron guiando el rumbo de la empresa en los años siguientes. Tim Cook asumió el cargo de director ejecutivo de Apple en 2011 y ha mantenido el rumbo del barco. Durante su mandato, Apple estuvo constantemente en la cima, año tras año, de la clasificación de Interbrand de las marcas globales más valiosas. El negocio se expandió a niveles sin precedentes con la introducción de Apple Pay, Apple Watch e incluso una tecnología musical innovadora, Apple Music. A lo largo de su larga historia, Apple a menudo se ha encontrado a la vanguardia del cambio corporativo y tecnológico. A lo largo de los años, ha cultivado una profunda comprensión de los hábitos de consumo, y se ha esforzado por crear artefactos tecnológicos que simplifiquen y eleven la vida de las personas. Un factor esencial que sustenta el éxito de Apple ha sido su capacidad para innovar continuamente.
Lejos de contentarse con simplemente mantener las luces encendidas, Apple ha sido implacable en su búsqueda de innovación. Desde el liderazgo visionario de Jobs hasta la previsión estratégica de Cook, la alta dirección de Apple siempre ha sido protectora y motivadora. Hoy en día, Apple se erige como el modelo de mayor éxito en la historia de las corporaciones modernas. Simboliza la excelencia en el diseño, la superioridad del producto, el liderazgo del mercado, la solidez financiera, la valoración corporativa más alta y, lo más importante, la adhesión generalizada e innata del consumidor. Con el mundo avanzando rápidamente hacia la era digital y elementos como la IA, la realidad virtual y blockchain comenzando a tomar una posición de liderazgo, surge con fuerza una pregunta: ¿puede Apple cambiar una vez más el curso del río tecnológico? La historia sugiere que sí. De hecho, la influencia de Apple en la sociedad actual no tiene precedentes. La empresa no solo ha transformado las industrias relacionadas, sino que también ha fusionado la tecnología con la cultura de maneras que pocos podrían haber imaginado. Con la intensa competencia en continuo aumento en el mercado tecnológico, solo el tiempo puede decir cuál será la posición de Apple en los próximos años. En esencia, el viaje de Apple representa la relación perfecta entre innovación y riesgo. Su nacimiento de una pequeña empresa, que revoluciona sus raíces de metal, es una extraordinaria combinación de visiones de las personas, avances tecnológicos y el anhelo constante de una disrupción positiva. La historia de Apple, en su totalidad, no trata solo del desarrollo de la tecnología revolucionaria, sino también del desarrollo de la cultura y la sociedad humanas. Nos enseña a apuntar a las estrellas, a desafiar incesantemente el status quo y a crear, debatir e innovar. Como afirma el famoso eslogan de Apple, nos permite pensar diferente. En un nivel fundamental, la historia de Apple es tan poderosa como el impacto que ha tenido. Lo que comenzó como un vínculo entre un par de amigos a través de una visión compartida finalmente condujo al inicio de la empresa más valiosa del mundo. Y ese es el verdadero testimonio del poder del emprendimiento, y la búsqueda de la creatividad a cualquier precio. Desde el diseño innovador de sus productos hasta las asombrosas tasas de consumo, el fenómeno de Apple no pretende detenerse. A medida que los futuristas predicen un mundo administrado digitalmente, es seguro decir que, con su continua innovación, Apple estaría justo en el frente. En medio de la naturaleza impredecible del sector tecnológico, ¿cómo será el próximo capítulo en la historia de Apple? Es una pregunta abierta. ¿Seguirá produciendo productos que definan categorías? ¿Seguirá siendo el líder de la industria? Lo que sí sabemos con certeza es que la historia de Apple es cautivadora y seguirá dando forma al mundo. Mientras reflexionamos sobre el notable viaje de Apple, recordamos la famosa cita de Jobs: la innovación distingue entre un líder y un seguidor. Sin lugar a dudas, Apple ejemplifica este espíritu a través de su rico pasado, y sigue siendo una luz guía hacia el futuro de la tecnología. La narrativa de Apple es una narrativa de la eterna búsqueda de la excelencia. Despliega una historia impulsada por la ambición, la pasión y una búsqueda incesante de la perfección. Cada uno de sus productos, cada una de sus fortuitas y cada uno de sus aprendizajes siguen siendo un testimonio de su viaje de un siglo. La historia de Apple es la historia de nuestros tiempos, emocionante, trepidante y en constante cambio. Nos muestra que en la vasta carrera armamentista digital que es la industria tecnológica, el coraje es el atributo clave que define el éxito. Los orígenes y la evolución de Apple nos demuestran cuán alto es el camino hacia el éxito, pero nos recuerdan que perdura una resiliencia. En esencia, el cuento de Apple pinta un cuadro del sueño moderno de resultados empresariales. En el centro de esta narrativa están las prácticas de Apple que han reimaginado cómo el mundo consume medios, utiliza tecnologías personales e incluso mueve dinero. Apple fabrica semidioses a partir de escritores de código que alterarán el arco de la historia humana con solo líneas de código. ¿Qué podemos derivar de este cuento? La historia de Apple nos brinda lecciones invaluables sobre liderazgo, innovación y asunción de riesgos. Nos motiva a descubrir lo que sigue en el mundo de la tecnología, y nos insta a pensar en los infinitos límites del potencial humano. La narrativa meticulosamente tejida de Apple ha demostrado ser más que inspiradora. Es un gran recordatorio de que la vida de todos, la historia de todos y los problemas de todos son piezas de un rompecabezas tan vasto, hermoso y productivo, que se necesitan muchas personas, como quienes fundaron y encendieron los fuegos de Apple, para resolver sus misterios y aprovechar su potencial. Y así llegamos al final del increíble viaje, un viaje que continúa evolucionando. Se han alcanzado varios hitos fundamentales en la historia de Apple, pero su esencia sigue siendo la misma. Es un símbolo del esfuerzo humano, el deseo inquebrantable de ofrecer un mañana mejor. La historia de Apple nos deja con una conclusión inevitable: es una sinfonía perpetua de creación, reinvención y visualización de oportunidades donde no existen. Así que la próxima vez que saques un dispositivo Apple, recuerda que no estás simplemente empuñando un dispositivo, estás sosteniendo una parte de la lucha colectiva de la humanidad por el progreso. Lo que realmente encarna la experiencia única de Apple es la combinación de tecnología, diseño y experiencia del cliente.
La búsqueda incesante de la innovación, el admirable coraje para desafiar las convenciones, junto con la inquebrantable dedicación a crear un mundo mejor, realmente distinguen a Apple del resto y definen el viaje de la empresa. Si bien el futuro de Apple es incierto, está claro que la corporación seguirá siendo un actor clave y una fuente de motivación en el cambiante mundo tecnológico. Su capacidad para cautivar al público una y otra vez con productos ingeniosos es un testimonio del atractivo duradero y el espíritu innovador de la marca. La historia de Apple, aunque llena de altibajos, concluye que el éxito no es un logro singular, sino una combinación de visión, resiliencia, determinación y coraje. Es una parábola que resuena tan vívidamente hoy como cuando Jobs y Wozniak comenzaron en un garaje allá por 1976.